José Luis es maestro de magisterio y lleva 5 años mostrando a nuestros alumnos clandestinos de segundo de bachillerato la cárcel donde le trincaron en Berlín, y con su expediente de la Stasi en la mano nos lo enseña, el que tenéis aquí, el gran hombre que tenéis aquí. Desde Garenok hemos querido cumplir un sueño, y es poderlo compartir con todos vosotros, queridos alumnos de cuarto de la ESO. Sed valientes, preguntad, confrontad y luchar por vuestra libertad y la de vuestro prójimo como él lo hace. Eskerrik asko. Gracias por la invitación. Es mi primera visita al País Vasco. He estado en España, en otros lugares, pero la primera vez que vengo al País Vasco, y gracias por los días que hemos pasado juntos. Una atención muy linda, y he disfrutado también de la gastronomía vasca. No quiero decir nada, pero compite con la mejor del mundo. Y me siento muy bien, me siento en casa. Bueno, soy cubano ante todo, soy cubano y nací en Cuba, crecí en Cuba, en la dictadura comunista. Viajé a Europa comunista en los años 80, allí conocí las dictaduras comunistas orientales, pasé por varias experiencias, no tan duras como otras personas que yo conocí en las cárceles, pero bueno, tuve mi experiencia, conocí cómo funcionan las dictaduras, y por eso es que hacemos estos viajes. No venimos a explicarles a ustedes lo mal que funcionan o lo bien que funcionan las democracias, sino lo que es una dictadura. Porque pienso que si sabemos qué cosa es una dictadura, podemos entonces arreglar nuestras democracias, ¿no? Y a veces nos olvidamos de lo que significa tener libertad y lo que es democracia. Y en ese juego, intentando mejorar las democracias, las destruimos. Y después tenemos la próxima dictadura. Se trata, cuando hablamos nosotros, cuando vamos a los colegios en Alemania especialmente, no se trata que los chicos y las chicas aprendan historia, sino que aprendan de la historia. Y creo que Jalina dijo algo parecido también, me contaban también la señora que sobrevivió el campo de concentración de Auschwitz, que estuvo también con ustedes, ella dijo algo parecido. Nosotros no tenemos buenas notas solamente en historia, sino saber lo que pasó y por qué pasó. ¿Por qué pasó? Se puede discutir muchas cosas, quiénes son esas víctimas y los victimarios. O sea, no solamente una dictadura tiene muchas personas presas, sino que muchas personas participan en las torturas y en la vigilancia. Y que una persona se convierte en victimario no es fácil de explicar. O sea, la persona que es un victimario en una dictadura, o sea, la que se dedica a vigilar y a torturar, no la obligan casi nunca, sino la hace por convencimiento, que está convencido ideológicamente que está cumpliendo con una función. Y cuando uno crece en una dictadura, no crece como ustedes. A nosotros nos están trabajando ideológicamente, con doctrina política, desde que nacemos hasta que morimos. Y cuando una persona vive en un sistema totalitario, entonces bueno, puede convertirse también en un instrumento de la dictadura. En mi caso, bueno, llegué a Alemania comunista en los años 80 a trabajar como traductor del gobierno cubano. Cuba y la República Democrática Alemana tenían relaciones diplomáticas desde 1963 y comenzaron a llegar cubanos a trabajar y a estudiar. A mí me detienen en el año 1987 la policía política, lo que conocemos como Stasi. El Stasi es la policía política, es el Ministerio de la Seguridad del Estado. O sea que esa policía no detenía a delincuentes porque robaban, no mataban, no violaban, sino a personas por motivos políticos. Que esos motivos políticos
Durante varios días no sabía si yo era al principio, yo nunca era mi ciudad. 3 días después, un amigo me invitó en el trabajo, un colega me invitó a tomar un cafecito. Ahí tenía mi cuerpo de la trampa, porque estaba en trabajar para el Estado, para el Estado. Para todo el mundo, una familia fuera que trabajaba por la policía. En el caso de una colega donde yo trabajaba en un museo y su propio marido era su espía. La persona que estaba vigilando a ella en la familia era su propio espía. Que le pasaba la información a la familia. No desperté en la playa, porque mucha gente tiene todavía el concepto de Cuba de playas muy lindas y la música, y todo eso existe. Cuba es un país muy lindo, pero también Cuba tiene un lado oscuro que es la dictadura desde hace 60 años. Una dictadura que, repito, y en mi viaje a España me he dado cuenta lo poco que se conoce la realidad cubana en España. Siempre he dicho que se conoce muy poco lo que está pasando en las prisiones. Hablamos el mismo idioma, tenemos casi la misma sangre, porque muchos cubanos son descendientes del País Vasco, de Galicia o Asturias, pero se conoce muy poco de lo que pasa en Cuba. Allí, bueno, me tienen varios días retenidos, después me sueltan, me ponen en libertad limitada, como decimos, bajo vigilancia, durante 5 años, 5 años bajo control policíaco. No fue fácil sobrevivir esos 5 años. No podía trabajar como maestro en las escuelas, no podía salir del país. Mi familia de Alemania no podía ir a Cuba. En el año 92, después de varios intentos de salir ilegal del país, intenté en 2 ocasiones salir de Cuba ilegalmente, pero no lo realicé por miedo a que me capturaran. Pude salir oficialmente de Cuba. En Alemania reunificada, o sea, sin dictadura, vivo desde hace casi 25 años. ¿Ya? Cuba no la puedo visitar. Ya explicaba Beto anteriormente, no tengo permiso de entrar a mi país. Esa dictadura se toma el derecho de decidir quién entra y quién sale del país, ¿no? Hasta ahora en Cuba no tenemos ninguna reforma democrática. La mayor parte de los opositores están en las cárceles o han sido ejecutados por motivos políticos o se encuentran desterrados en el exilio. Aquí tenemos varios amigos, compatriotas que viven en España hace muchos años, que fueron expulsados de Cuba, los sacaron de las cárceles y están en este momento viviendo desterrados en España. Cuba tampoco puede ir. Primeramente vamos a ponerle un vídeo de entrada, una pequeña peli que se demora como 10 minutos, para que ustedes vean cómo
lo del muro de Berlín que pasa en ese año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Es la primera parte que le queremos poner, ¿no? Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de prisión. Es una historia de escapes, de ingenio, de valor y de arrojo, de lo que hacen las personas en la búsqueda de la libertad. Y es la historia de un profundo símbolo, la puerta occidental hacia la Guerra Fría. Ich bin ein Berliner. Miles trataron de pasar por encima, por debajo, a través o alrededor de él, intentando burlar la cada vez mayor y más peligrosa tecnología del muro. Más de 1000 murieron intentándolo. Señor Gorbachev, derribe este muro. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se irguió. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 55 millones de personas han muerto y Europa está en ruinas. El ejército rojo de Rusia toma Berlín a un costo de 200.000 de sus soldados. Stalin desea quedarse con la capital de la derrotada Alemania como botín de guerra. Pero mientras las ruinas eran levantadas ladrillo por ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Esto resultaría ser una receta para el desastre. Alemania y su capital serían administradas conjuntamente por los 4 aliados victoriosos en 4 zonas separadas. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el medio de la zona soviética, Berlín es dividida de nuevo. Stalin se refería a Berlín Occidental como una espina en la carne de la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev declaró públicamente. Al final venció la razón. Se pusieron de acuerdo los soviéticos, norteamericanos y bueno, en ese tiempo yo crecí, en el tiempo de la Guerra Fría, en el tiempo de la persecución en Cuba, de las iglesias cerradas. Ser cristiano en Cuba en esa época, años 60, en plena dictadura, mostrar que eres cristiano, que eres católico, te podía costar entonces perder el trabajo o no poder estudiar en las universidades. La mayor parte de los sacerdotes en Cuba fueron expulsados en los años 60 y fueron entonces para España. Había una época muy difícil, tensa. Comienza entonces, claro, la colaboración entre las policías políticas de Europa Oriental y Cuba. El dictador de Cuba se daba cuenta que él solo no podía controlar a la población cubana y recibió ayuda del Stasi de Alemania Oriental. Comenzaron a llegar primeros oficiales de la policía política a Cuba y a entrenar a los oficiales cubanos, a entrenarlos, a calificarlos de cómo vigilar a las personas, cómo poner, por ejemplo, los micrófonos en los hoteles. Información que les quiero dar: una gran parte de los hoteles cubanos están vigilados por la seguridad del Estado, no por la seguridad del hotel, para que no pase nada, sino por la seguridad del Estado o la policía política. Y poco a poco, bueno, el Ministerio Interior de Cuba se fue edificando y se fue fortaleciendo. Ya en los años 70 ya la seguridad cubana tenía apoyo completo del Stasi y de otros servicios secretos de Europa Oriental. En mi caso, bueno, fue un caso todo mucho más rápido, mucho más sencillo para la seguridad cubana. Era sacarme del juego completamente
la Stasi quería entregarme a los cubanos y está puesto un expediente de la Stasi. Eso no es un asunto nuestro, es un asunto de la seguridad del Estado. Mis experiencias en las cárceles cubanas, a veces me preguntan si me golpeaban. Digo que no, nunca me dieron una bofetada. A veces pensamos que la tortura siempre es física. Tenemos el concepto de la tortura de la persona que le pega al otro, que lo maltrata, que le da electroshocks, ¿no? Y en ese caso, en los años 70, 80, los cubanos comienzan a utilizar los métodos de tortura del Stasi, que son métodos psicológicos. Es destruir sistemáticamente una persona y llevarla al punto más bajo de la autoestima sin tener que golpearla. ¿Por qué? Porque el maltrato físico deja muchas huellas. El maltrato psicológico es más difícil de mostrar posteriormente. Una de las cosas que más yo viví en la prisión fue el control nocturno. Por ejemplo, en Alemania comunista, en la prisión que yo estuve detenido, se utilizaba un método muy sencillo, no dejar dormir al prisionero. Ustedes lo conocen. Como están varios días de fiesta y están cansados, ¿cómo se sienten? ¿No? En el colegio especialmente, ¿no? Y en la prisión no puedes dormir casi toda la noche. Había un método de tortura que nunca se me olvida, era dormir siempre sobre la espalda. O sea, no podíamos girarnos por la noche, ni cubrirnos la cara, ni tener, por ejemplo, las manos bajo la manta. Y la lámpara estaba siempre encendida o la encendían cada 10-15 minutos. ¿No? O sea, no solamente un control, ¿no? La persona se cansa psíquicamente y ese cansancio era utilizado por los interrogadores. Hubo dos prisiones, pueden enseñar algunas fotos más de las dos prisiones. Una prisión era subterránea, que fue una prisión de la policía política soviética rusa de 1947 hasta 1960, y después una prisión posterior, a los años 60, que fue donde yo estuve. En el sótano se estuvo torturando físicamente hasta el año 1950. Hay casos de maltrato físico muy fuertes. Otras personas comentaron que estaban metidos en celdas totalmente oscuras, sin iluminación exterior, sin un tipo de luz exterior. La persona no sabe si es de día o es de noche. Se perder la noción del tiempo es parte de la tortura. Otros hablaron de celdas de castigo. Encontramos unas huellas en la prisión, celdas muy pequeñas, que es como un armario muy pequeño, de 1,50 m de altura, donde la persona no viene castigado. Si es una persona que tenga 1,70 m, 1,80 m de altura, casi no se puede mover. El promedio de una persona de estatura es 1,70 m, 1,80 m, claro, que era muy alto, lo encerraban entonces dentro de esas celdas muy pequeñas. Otras personas hablaron también de celdas de goma. Las celdas de goma yo no la viví, conocí personas que pasaron por esa experiencia. Es una celda que está totalmente forrada, cubierta de un caucho, una goma muy fuerte. Eso se lo aplicaban a los prisioneros que perdían el control. Tengo dos colegas que pasaron por esa experiencia, que le pusieron una camisa de fuerza, me imagino que sepan lo que es, ¿no? La persona está atada, no se puede mover, y le encierran en un lugar que no es muy, el espacio es muy pequeño, la ventana está cerrada y la luz está apagada. Uno me dijo una vez, pensé que me enterraron vivo, que nunca más me sacaban de ese lugar. O sea, las dictaduras utilizan métodos todos parecidos, unos más fuertes, otros menos fuertes, y bueno, en definitiva las dictaduras no tienen color político, todos son parecidos en ese aspecto. Yo pienso que vamos a poder ahora presentarles unas fotos de la prisión del Stasi. Algunos deben estar interesados, quizás quieren ver qué era esa prisión, cómo funcionaba. Esa prisión existía desde el año 1947 y fue utilizada hasta 1989. Esto que ven aquí es en todo el área de la prisión, ¿no? con toda completa. O sea que no es solamente la prisión en el medio, sino todos los alrededores. Había un segundo muro exterior, el muro de la prisión y un muro exterior, ¿no? Estos edificios todos eran de la seguridad del Estado.
no estaban en un mapa de la ciudad de Berlín. Para transportar a los presos también, no sabían dónde los llevaban. Eran unas furgonetas, unas camionetas. Podemos decir, esas camionetas tenían carteles comerciales. Dentro de esas furgonetas hay 5 celdas que tienen 1,50 m de altura. El ancho 80 centímetros, ¿no? Este es el exterior de la prisión actual. Está todo auténtico, ¿no? La prisión, cuando entramos a la prisión, hay que caminar siempre en esta posición, con la mirada siempre al piso. Este es el submarino, así lo nombraban, que era la prisión subterránea hasta el año 60. Un centro de torturas físicas y psicológicas. O sea que la celda estaba siempre cerrada, no podía salir, solamente al interrogatorio o al patio, que era una jaula, 2 veces a la semana. La alimentación al principio era terrible, la vigilancia cada 10-15 minutos, yo la viví personalmente. Senté siempre que el ojo te está vigilando constantemente. En el sótano se utilizaba como baño un cubo, al principio sin tapa, ¿no? Papel sanitario no existía o era muy poco, y bueno, la atención médica no era la mejor. Los pasillos del submarino, del sótano de torturas de la primera cárcel, celdas de aislamiento. Las celdas tenían las ventanas cerradas, tapiadas, algunas planchas de metal. Esta es la parte nueva del edificio, o sea, ya la prisión moderna en los años 60. Después le explico por qué era moderna en esa época, ¿no? Por qué la cambiaron. Y aquí ven entonces ya mejores condiciones que aquí en el sótano, lavabo, luz. Esos son los pasillos de la prisión, de las salas de interrogatorio, que son 120 salas de interrogatorio. Hasta ahora yo no sé en qué sala a mí me interrogaron. No conozco el lugar que yo estuve en los interrogatorios. Conozco la celda, pero no sé, nunca supe tampoco quién era mi interrogador, ¿no? El aislamiento es total. No hay presencia de abogados ni tampoco de la familia. Este es el patio que nos daban de la prisión, que es una jaula. 20-30 minutos al día, de lunes a viernes, ¿no? La entrada a la prisión, mi foto del prisionero. Aquí ven entonces que cuando llegamos a la prisión nos dan un número, Berlín, año 87. Así que la única persona que sabía quién yo era mi interrogador. La sala de fotografías del prisionero, una de las celdas por la que yo pasé, estuve en varias de ellas. Los pasillos, las diferentes salas, las celdas. Y bueno, aquí regresamos un momentico a Cuba, a La Habana, ¿no? La ciudad donde yo nací, y desde los años 60 ya Alemania y Cuba tenían relaciones diplomáticas, había intercambio. El dictador cubano Fidel Castro viajaba muchas veces a Berlín Oriental, o el dictador también alemán también a La Habana. Fidel Castro, el dictador cubano, en reunión con la cúpula comunista, la puerta de Brandenburgo, que era el símbolo de la división de Berlín Oriental y Occidental, y bueno, los oficiales cubanos venían también a disfrutar de vacaciones, y a veces venían los alemanes a Cuba del Stasi a hacer vacaciones en Cuba, y los cubanos venían también a la República Democrática Alemana. Visitas del ministro del Interior. O sea, el ministro del Interior de nosotros es el ministro de la represión política, no es un ministro del Interior de la policía, sino de la seguridad también del Estado. Esto es parte de mi expediente del Stasi, del dossier, donde están las informaciones sobre mí, que tiene casi 300, 400 páginas, ¿no? En mi caso fue, aquí ven las observaciones de mi persona, la vigilancia. Ven que es cada 5, 10, sale de la casa, entra de la casa, se monta en el tranvía, hace una llamada telefónica, continúa caminando por la calle, una descripción de mi persona. Al principio pensaban que me llamaba González, no García Vázquez. La Stasi no sabía quién yo era en ese momento. Y bueno, nuevamente cuando llego a la casa, entonces a las 3:30, y aquí ven entonces la observación final. Esto es un resumen, ¿no? Como
llego a la casa a las 7, de las 6 y 5 de la tarde, enciendo la luz a las 7, apago la luz a las 11, enciende la luz nuevamente al otro día a las 6 y 12 de la mañana, todo perfecto, todo está documentado. Algunas informaciones que llegan de Cuba sobre mí, sobre mi persona, había intercambio de informaciones sobre mí. Esto es un informe que llega desde La Habana, pidiendo que me manden para Cuba, que me envíen a la Cuba. Esta, claro, no soy yo, esta es la prisión de la Seguridad del Estado en La Habana, que esa prisión actual era anteriormente un plantel católico, un centro de estudios católicos, un seminario, que fue convertido. Y aquí lo que ven, bueno, es ya, no son centros turísticos, ese es el mapa de las cárceles cubanas. Eso la gente lo conoce siempre, piensa que son hoteles. Si yo cubro esto, piensa que son hoteles, centros de recreación turística, y son todas las prisiones que hay en Cuba. Por donde han pasado casi 100.000 presos políticos cubanos, donde han sido fusilados miles de personas, con ayuda, claro, de Alemania Oriental y de la antigua Unión Soviética, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte más expositiva, ¿vale? Ahora vendría el turno de, bueno, todo esto espero que nos genere dudas, preguntas, curiosidades. Seguro que estamos pensando pues muchas cosas, ¿no? De por qué pasan estas cosas, por qué le detienen, por qué, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esta segunda parte, si vosotros queréis, y la hacemos pues con confianza y con ganas, y perdemos un poquito la vergüenza a preguntar, pues es de diálogo. Entonces invitamos a que el que quiera preguntar, curiosidades, detalles, pues nada, levanten la mano, vamos acercándonos, ¿vale? Y vamos entablando un diálogo con Jorge, que para eso está aquí, ¿vale? Para que podamos aclararnos un poquito todo lo que queramos, ¿vale? Entonces, vais levantando la mano, intentamos que sea lo más fluido posible el diálogo, ¿vale? ¿Sí? Si en el mapa ese, ¿tú en cuál estuviste? ¿Es una de mayor rigor o que era Las Rojas o una de...? Yo estuve en La Habana en la prisión de Villamaristas. Yo no estuve en las prisiones normales. A mí me llevaban solamente a la prisión de la Seguridad del Estado, que está en La Habana, que yo sabía dónde yo estaba. En La Habana yo sabía dónde estaba esa prisión, yo la conocí, en La Habana se puede ver. En Berlín no, en Berlín estaba oculto, no estaba en el mapa, pero en La Habana se sabe dónde estaba. Y es una prisión preventiva, son prisiones de investigación. En esa prisión se decide si la persona la condenan a 15, 20 o 30 años de cárcel o la fusilan. O sea, la Seguridad del Estado tiene la última palabra. O sea, la policía política decide, o sea, el abogado que te dan un abogado, para que pienses que alguien te puede defender. El abogado no puede hacer nada. La primera reacción que yo tuve cuando estaba en la prisión es que no tengo escapatoria. No, aquí tengo que aceptar lo que ellos me dicen y decir que ellos ganaron, que yo perdí. Y mi reacción fue enseguida reconocer que sí, que yo quise escapar del país, quise huir, que no quise colaborar con ellos, ¿no? Y claro, eso te da un poco de ayuda en ese momento que tú reconoces tu culpabilidad. Es como un mea culpa. Comienzas a firmar ante las autoridades por tu delito. Si eres listo y no quieres hacerte el héroe, tienes mejores posibilidades. En mi caso dije, bueno, no tengo escapatoria, me voy a aceptar las reglas de juego de ellos, que con las mías no voy a poder vencer en este lugar. Porque nadie sabía dónde yo estaba, me podían desaparecer si ellos querían para siempre. Y decir, este hombre nunca llegó a La Habana, no estaba registrado ni llegado a Cuba, ni en el avión. O sea, en el avión no aparecía mi nombre, en la lista de pasajeros no aparecía el nombre oficialmente. O sea, no había llegado a La Habana. Y en Alemania tampoco nadie sabía dónde yo estaba, ¿no? Mi amiga, mi novia en ese tiempo fue a la policía, preguntó en la policía normal, aquí lo que es la Guardia Civil o la policía normal, y la policía no pudo decir dónde yo estaba. Yo estaba solamente en manos de la seguridad del Estado, de la policía. O sea, que yo no pasé por las prisiones
estas que ves aquí ahora, sino las prisiones preventivas, que no están en el mapa. ¿Hace cuánto que no ves a tu familia? Yo estuve en Cuba solamente una vez, en el año 96. En el año 96, bueno, yo tengo familia que vive fuera de Cuba y otra que está en Cuba. Mi padre está en Cuba. Mi padre lo vi solamente en los últimos 25 años una sola vez. Mi padre pudo viajar a los Estados Unidos a ver a mi hermana, a visitarla, que vive en Estados Unidos, en Miami, Florida, y ahí bueno, fue que lo pude ver hace unos 4 años atrás. Ya posiblemente no pueda viajar más, no puede viajar y no sé si lo pueda volver a ver. Pero no solamente que no puedo ver a mi familia en Cuba, es que me quitan el derecho de entrar a mi país. Y eso es lo que más duele. No puedes intentar, claro, llegas al aeropuerto y ahora llegó un barco a Cuba hace unos días, un crucero, y la seguridad del Estado cubana se enteró que en el crucero venían personas opositores al sistema y no dejaron el barco entrar al puerto. Entonces, muchos cubanos que querían ver a su familia, para castigarlo, el barco tuvo que zarpar y regresar y no pudo entrar al puerto de La Habana. Ahí ven entonces el grado de perversidad que tiene el sistema castrocomunista. Venga, venga. ¿Alguna vez, o sea, tuviste la incitación de tipo de escapar de la cárcel o...? De las cárceles de este tipo casi nadie se puede escapar. Eso lo conocemos de las películas de Hollywood y las cosas que pasan a veces. En una cárcel de un país totalitario, tú no tienes para dónde escaparte. Aparte, ¿sabes qué? ¿Para dónde te vas a escapar? Si sales de la cárcel, ¿dónde vas a ir? Está vigilado el país completamente. Hay una frontera con nadie. Y en el caso de Alemania, estaba el muro en la frontera. O sea, vas a cruzar el muro a jugarte la vida, o quizás te capturan nuevamente y si pasa algo te pueden condenar a muerte. Son cosas que no se olvidan. El miedo es total y produce impotencia. Lo que te produce las prisiones totalitarias es una impotencia total. ¿No? Estás paralizado psíquicamente. Ese es el objetivo de ello, ¿no? Quebrarte moralmente, psíquicamente. Dime. ¿Qué tiene la pregunta? ¿No considera que hubiese sido mejor aceptar la propuesta en vez de sufrir lo que posteriormente he vivido? Para mí fue una decisión moral. Yo decidí, realmente tengo que decir la verdad, en los primeros tiempos pensé que era mejor colaborar con ellos, pero hay algo moralmente que te lo impide. Convertirte en espía de tus amigos, de las personas que quieres, que tú estimas. Tienes que decir mentiras, quizás no quieres, pero estar trabajando contra tus mejores amigos, tus colegas, es algo que yo no pude aceptar. Y la persona que yo tenía que ayudar, la persona que yo tenía que vigilar fue la que yo ayudé para que se escapara. Entonces, realmente no lamento lo que hice. Realmente fue una decisión que no lamento que lo hice de esa forma. Mejor es sufrir un poco de esa forma que colaborar con un sistema totalitario y convertirte en instrumento de una dictadura. Pero conozco personas que sí no lo lograron, que se hicieron cómplices del sistema. ¿Sí? Hola, me llamo Asier Gallano y mi pregunta es si deseaste suicidarte cuando te detuvieron. En mi caso no, en mi caso no, en mi caso estaba, en mi caso yo estaba bajo un shock nervioso, un breakdown, incomunicado, aislado. Pero sí conocí personas en la prisión que sí intentaron varias veces suicidarse. Conocí el caso de una señora, contaba el grupo anterior, que su problema no era estar en la prisión, sino que se enteró en la prisión que sus hijos no estaban con su padre y que la policía política le había quitado a los hijos y que los hijos estaban en orfanato. O sea, la madre que está en prisión y pierde a los hijos por una orden política, no judicial, ¿no? Y muere el marido preso también, y conocí esos casos también muy trágicos. O sea, yo conozco personas que me han dicho que no son capaces de perdonar. Yo soy partícipe del perdón, digo que es una buena medicina, pero lo que no podemos hacer es olvidar lo que pasó. ¿Sí?
Si hubiera un cambio de gobierno, es decir, democracia, ¿tú podrías volver a Cuba? Sí, en caso de un cambio democrático, muchos de nosotros van a regresar. Mis amigos, mis colegas del movimiento, yo trabajo para el Movimiento Cristiano Liberación. El Movimiento Cristiano Liberación es un movimiento antidictadura. Dice que es anticastrista. No sé si es anticastrista. El Movimiento Cristiano Liberación trata de derivar que los cubanos defiendan los derechos fundamentales. Y muchos de ellos están desterrados y todos estamos esperando que haya un cambio en Cuba democrático para poder regresar. En mi caso yo estaría dispuesto a regresar, a contribuir, a ayudar a Cuba a que tenga una democracia lo mejor posible y sin violencia. Esperemos que sea un cambio sin violencia. ¿Qué hubieras hecho si nunca te hubieran cogido? ¿O qué tenías pensado hacer? Mis planes estaban un poco más lejos de Berlín. Las personas que me podían ayudar se encontraban en Hungría, en Budapest. Las personas que me podían ayudar más seguro estaban en Budapest, pero yo realmente tuve miedo de abandonar la frontera y dirigirme a Hungría, porque sabía que las fronteras estaban vigiladas por la seguridad del Estado. Y sabía que si me cogían, me capturaban cruzando la frontera, también iba a tener más problemas. Entonces decidí contactar a los diplomáticos. No sé qué íbamos a hacer. El plan todavía no estaba, el plan que se estaba gestando, el plan de mi fuga, escaparme, ¿no? Todavía no sabemos realmente cómo me podían haber ayudado. Pienso que me querían sacar de forma oculta, me imagino, un coche diplomático que ellos no lo revisaban, los diplomáticos no lo registraban en la frontera. Bueno, haberme escondido, haberme sacado con un pasaporte falso. No puedo decir, no te puedo decir, ese plan estaba en pañales, ¿no? Hola, soy Héctor Maquedano y ¿cómo es tu vida hoy en día en Berlín? Yo disfruto mucho la libertad. Disfruto mucho la libertad que me regalaron, que tengo. Yo siempre digo y repito siempre, cuando veo a chicos y chicas en los colegios, yo siempre les digo que disfruten cada segundo de libertad, disfruten esos segundos de libertad que tienen, todos los segundos, pero también defiendan cada pedacito de libertad. Yo sé lo que es la libertad. Yo pasé por 2 dictaduras, por 2 sistemas represivos, y el concepto de libertad para mí está muy claro. Libertad de movimiento, de expresión. Perdí el miedo de decir lo que yo pensaba. Si llego a los lugares, a veces escucho opiniones diferentes, digo lo que yo pienso. A veces me han dicho, pero es que lo que tenemos aquí no es democracia. Y bueno, pero tampoco es dictadura, ¿no? Entonces, he tenido intercambio y yo aprendo de los otros. Eso que tenemos que aprender a escuchar a los otros y no hablar solos, ¿no? Cómo piensan los demás. O sea, yo disfruto de mi libertad y explico lo que es la libertad. El regalo que me dieron lo sigo dando a los otros para que no se olviden. ¿En qué pensaste para seguir adelante? Es difícil porque vivo en Alemania y para mí lo que yo quisiera es regresar a Cuba. O sea, mis hijos nacieron en Berlín, hablan alemán, la mamá es de Polonia, la madre es de Polonia. Mi objetivo es regresar a Cuba. No veo mi futuro aquí en España o en Alemania. Quisiera regresar a Cuba, o sea, es lo que yo quisiera. Es una pregunta que puedo responder si un día nos encontramos en La Habana, en Cuba. No sé si mi respuesta te satisface, pero no te puedo decir. Sí. ¿Ahora en qué trabajas? ¿Si te costó conseguir trabajo? Yo sigo trabajando como guía turístico histórico. Mi trabajo es el trabajo histórico. Visitamos las escuelas, los colegios, trabajamos en los museos donde pasaron estas cosas. O sea, yo trabajo en los lugares donde fueron reprimidos las personas, donde sufrieron represión política, donde fueron torturados. Eso no es un museo. La gente piensa que esa casa es un museo, esa casa es un memorial, un centro conmemorativo, donde los estudiantes van a conversar con nosotros.
con los últimos testimonios. Porque en los próximos 10, 15 años no habrá más testigos. Como ya no hay testigos ya de la Guerra Fría, de los primeros años, de la Segunda Guerra Mundial, ya no hay casi testimonios. Y ese es nuestro trabajo. Nos visitan grupos, hacemos un recorrido por la ciudad, damos conferencias en las escuelas y en las universidades. ¿Sí? ¿Qué opina de la Revolución Cubana? Un desastre. Cuando estaba regresando, venía de Berlín a Bilbao, una pequeña anécdota. Venían un grupo de españoles que regresaban de Cuba. Habían pasado por Berlín y venían de vuelta a casa. Muy alegres todos. Y les pregunté cómo les pasaron a Cuba, qué les pareció. Oye, pero qué país más bárbaro, todo bueno. ¿Y qué playa tienen ustedes? Mejor que la de Mallorca, y la música, y la fiesta. Y le dije, ¿pero qué más viste de Cuba? Todo bien, sí, a veces hay un poco de problema. La gente no tiene muchas cosas que comer y hay necesidad, pero la gente son felices. Y le dije, pero vieron a opositores cubanos, conocieron cómo funcionan las cárceles en Cuba. ¿Y por qué no habla de eso? Yo, porque soy expreso político, yo soy exiliado. Y Cuba tiene un lado muy oscuro. Y me dijo uno, pero hombre, la revolución cubana también ha tenido sus cosas positivas. Mira la cantidad de escuelas, de colegios que hicieron, universidades y hospitales. Y dije, sí, cierto, pero para construir hospitales y escuelas no hay que hacer tantas cárceles, ¿no? No hay que meter a tanta gente presa. El día que en España hay que hacer tantos colegios y universidades y meter a la gente presa porque piensa diferente, fracasó la democracia. Yo pienso que el desafío de una democracia es darle a la gente oportunidad de bienestar sin tener que meter a la gente a la cárcel, ni fusilarla, ¿no? Si no es una dictadura. Y hemos fracasado. Lo que el dictador cubano nos prometió se convirtió en una mentira. En el año 60 terminó la revolución cubana y se convirtió en una dictadura, como todo este mundo, brutal, perversa, donde han violado todos los derechos fundamentales. O sea, no hay un solo periódico cubano que pueda decir, que pueda explicar la realidad. Ahora es que los cubanos tienen internet, hace unos años, y muy limitado, muy caro, por supuesto. La gente no se lo puede permitir, porque es tan caro que el sueldo, el salario de un cubano es de $20 al mes. Y para poder vivir en Cuba hay que tener por lo menos 100 o $150. No se puede comparar con los precios de aquí, son de otra moneda. Y la gente vive intentando sobrevivir constantemente. O sea, que Cuba tiene un lado muy oscuro, y para mí, lo que yo he conocido en las cárceles, lo que yo conocí presos también, es una dictadura. La revolución cubana murió hace muchos años. No quiero tampoco ofender a nadie que tenga un concepto muy romántico de la revolución, pero el romanticismo termina cuando conoces la represión del sistema, que no te puedes defender. No sé si conocen en Cuba lo que significan los comités de defensa de la revolución, esos CDR que están ahora utilizando parecidos en Cataluña. En Cuba existen comités de defensa de la revolución que son blockbugs, tipo nazi, que cada 500 metros o 1000 metros hay una casa, hay un comité de vigilancia. Ese comité de vigilancia, lo le estoy explicando, muchos turistas cuando van a Cuba lo ven, lo que no preguntan, está puesto cartel, comité de defensa. Así que ese comité, el profe quiere quizás trabajar en una universidad y la seguridad del Estado manda a hacer una evaluación sobre su conducta moral y política. Ese comité de defensa de la revolución hace un perfil de esa persona y dice una evaluación: si es buen padre de familia, se viste adecuadamente, no toma mucho, a su casa no dan elementos contrarrevolucionarios, ¿no? Y eso ya te da una evaluación positiva. Si la seguridad recibe una evaluación negativa, bueno, está fuera de juego. Y ese comité de defensa es parte del aparato represivo que existe en Cuba. Estamos hablando de totalitarismo, ¿no? Eso es lo que pasa, de vigilancia. ¿Quién tenía la pregunta? ¿Quién? Perdón, no.
¿Cómo fue tu primer día en prisión? El primer día yo llegué por la noche a esa prisión. Había estado como 3 horas de viaje, buen parte del viaje con los ojos vendados. Y cuando llego a la prisión, lo primero que hice fue tirarme a un rincón a esperar que me sacaran, me mataran o no sé, esperando. Y bueno, no podía hacer casi nada. Ese primer día fue el día que me hicieron la foto del prisionero, donde tuve que desnudarme ante los guardias y hacen una revisión de todos los orificios corporales del prisionero. Cuando digo todos los orificios corporales, nos tratan como delincuentes, o sea, como vendedores de drogas, como asaltantes. Eso para evitar que tu autoestima aumente. Te sientes humillado, conocí casos de prisioneras por mujeres, presas políticas que no fueron revisadas por hombres, registradas, pero estaban presentes en el momento que la estaban desnudando, que la estaban revisando. Y esas cosas que se quedan. El primer día, uno está, los primeros 3 días, uno está bajo un shock muy fuerte. Y esos 3 días la seguridad del Estado obtiene la mayor parte de la información. La mayoría de nosotros dijeron todo, confesaron todo, declararon todo en la primera semana. Porque no sabes qué va a pasar. Después con el tiempo comienzas a acostumbrarte y ahí yo no pude acostumbrar porque me mandaron para Cuba enseguida. Ese primer día es un día triste y de desesperación total. ¿Qué más? Venga. Pregunte. Espérate, que voy a bajar porque... Me estaba explicando un grupo, el nuevo rap que hay aquí en España. Los chicos del colegio me decían, ¿qué se escucha en España el rap? Unos grupos buenos me dijeron, me encanta el rap. Los profes deberían escuchar rap también. Es una puta, aquí escuchas. Yo no soy tan viejo como piensan, 60 años todavía bailo. No bailo bien, pero bailo. Mi abuela decía que no llevo en la sangre la salsa, pero los pies no acompañan. Venga, a ver, ¿quién era la pregunta, perdón? ¿En estos momentos consideras Cuba un país comunista? Bueno, ya no sabemos qué cosa es. En estos momentos sigue siendo una dictadura comunista. La constitución que fue aprobada, dicen ellos, casi por el 90% de los cubanos. O sea, imagínense un 90% de aprobación. Dice que sigue siendo comunista, igual que China o Vietnam. Pero me parece que es una mezcla del capitalismo más bruto, más brutal, capaz, y leyes de vigilancia comunista. Es un cóctel bastante peligroso lo que estamos viendo en Cuba en estos momentos. O sea, la pobreza aumenta cada día más en Cuba. El cubano, le dije al grupo anteriormente que tenía, y me da pena decirlo, cuando voy al público lo digo, el cubano, la mayor parte vive robando. Vivimos robando. Si trabajamos en un colegio y llegan 100 libros nuevos y vemos que podemos vender 2, te llevas 2. Pero no porque eres malo, que no tienes otra posibilidad, tienes que vender. Si trabajas en un hospital y llega carne para los enfermos, de cada pedazo de carne te llevas un pedacito, ¿no? Para tu casa, para tus hijos, o para venderlo en la bolsa negra. O sea, cuando yo digo eso, no lo digo así fácilmente, me duele. Cuba me duele lo que está pasando. Porque no es un país pobre, en ese caso somos un país rico, tenemos naturaleza, tenemos agricultura, lo que la dictadura ha destruido todo, lo que tenemos. Comer carne, me contaba el padre Joaquín, hoy no pudo venir, estuvo en Cuba 9 años trabajando, y me dijo que lo que él vio en Cuba, el miedo con el que los cubanos viven constantemente a decir lo que piensan, más la escasez. O sea, si coges a una persona que mata a una vaca
esos quizás reciben más años de cárcel que si matan a una persona. Porque la carne de res es solamente para los turistas, o no sé si saben, en Cuba tenemos una libreta de racionamiento, que te dan al mes X cantidad de libras de azúcar, de un pancito diario, te dan quizás un poco de aceite, te dan una vez al mes 500 gramos de carne por persona. La leche en Cuba solamente está hasta los niños de 7 años. Y me parece que es un país que tiene agricultura, en Cuba no hace falta. Eso el sistema lo hace para tener a la gente ocupada en sobrevivir. Una persona que está buscando siempre comida. ¿Cómo sobrevivir? No puede pensar en la libertad. Usted puede discutir de libertad y democracia, porque tienen las cosas más básicas resueltas. Unos más, otros menos. Sabemos, todos no somos iguales, hay algunas personas que tienen más economías que otros, pero hay lo más básico existe en la sociedad. Vivimos constantemente buscando lo que vamos a comer, que vendemos, y aparte el miedo de poder ir a la cárcel, por lo que piensan. ¿La otra pregunta? ¿Quién era? ¿Sí? ¿Usted cree que el imperialismo yanqui o el sistema actual que tenemos aquí en España es mejor que el de Cuba? Mi concepto de Estados Unidos siempre ha estado muy claro. Yo siempre he sido una persona, mi opinión particular, la mayoría de nosotros que somos movimiento que está en la liberación, tenemos una posición contra las naciones agresivas, entre ellos Estados Unidos. ¿Okay? Yo pienso que sí, hay que... No sé si... Lo que te voy a decir, mira, el concepto que tenemos en Europa de Estados Unidos, de lo que es Estados Unidos, el imperialismo como tal, a veces no entendemos cómo funcionan las naciones. Igual que en Alemania también, me ha pasado también en Alemania. Yo pienso que lo que tenemos no es perfecto. En Estados Unidos tampoco funcionan todas las cosas bien. Con la política del nuevo presidente me parece que, ¿sabes? Muchos están contra la política de Trump, otros están a favor. Pero el problema es lo que tienen estas, vamos a decir, estos estados que tú llamas imperialistas. En los Estados Unidos, por ejemplo, es que el presidente puede estar 8 años en el poder. Un poder limitado. La Constitución no le permite seguir en el poder. En caso de un estado totalitario, bueno, en Cuba llevan 60 años gobernando un solo partido. Y yo pienso que hay que verlo desde el punto de vista, pienso que hay que criticar las políticas agresivas, lo que tú llamas imperialistas, y no estar pasivo ante lo que pasa cuando cometen violaciones de derechos humanos. Pero ustedes lo que tienen que hacer es defender, me parece que deben defender la democracia española, que sería mucho más productivo que ocuparse de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo crees que debe acabarse la dictadura en Cuba? ¿O cuándo? ¿Cuándo? No te puedo decir. No sé, no te puedo decir porque el ejército cubano, las Fuerzas Armadas de Cuba controlan en estos momentos el 60% de la economía cubana. Imagínense ustedes que el ejército de España fuera el dueño de los hoteles y de todas las instituciones que producen dinero. O sea que no te puedo decir cuándo va a terminar. Depende de Venezuela ahora. Si en Venezuela hay un cambio a la democracia, el sistema cubano también comienza a copiar. ¿Cómo va a terminar? Yo espero que termine sin violencia. Yo espero que no haya muertos, que no le disparen a la gente. Yo espero que a pesar de todas las diferentes opiniones que tenemos, que conversemos, busquemos el diálogo, un consenso entre todos los cubanos. ¿Cuándo? No te puedo decir, pero cuando suceda, que sea lo más pacíficamente posible. Estoy en contra de la violencia como recurso para lograr la libertad y la democracia. ¿Tú crees que un país anarquista puede funcionar? ¿Un país? Anarquista. Bueno, no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Pienso que la anarquía puede darle a un sector de la población, darle quizás algunos recursos, pero no creo que tenga mucha chance para sobrevivir. Yo pienso que aún más los demócratas
Yo pienso que hay más demócratas que anarquistas. Yo pienso que hay más demócratas que extremistas. Y que hay más demócratas que nacionalistas. O sea, el patriotismo es algo muy lindo. Un nacionalismo peligroso, agresivo, lo conocen ustedes la historia del País Vasco, con lo que pasó con ETA. He estado estudiando el caso de ETA, me he encontrado con historiadores españoles que han investigado el caso de ETA y he conocido también algunas personas que pasaron por la experiencia y yo pienso que la mayor parte de la población está en contra de la violencia, la anarquía y el extremismo. Estoy seguro que sí. Lo que hay que explicar qué cosa es democracia y darle participación a la gente. Que la gente que no tiene voz que hable, ¿no? Que diga lo que piensa. Que a veces lo reprimimos. No lo dejamos hablar. Y todos tienen derecho a decir lo que piensan. ¿Sí? ¿Cómo puede un cubano salir del país? Bueno, ya se puede salir más fácil. Ya. En los últimos años ya están dejando salir la gente ya. La dictadura cubana se dio cuenta que si la gente sale, regresa y trae dinero. El país hace falta plata. En mi caso específico, ellos decidieron sacarme de Cuba. Me daban un permiso, ¿no? Que es de salida definitiva. ¿Ya? ¿Qué van a hacer conmigo? Yo no participaba más en la vida pública, política, no los apoyaba a ellos. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Meterme en la cárcel otra vez? ¿Otro preso más? Tenemos miles de presos políticos. Lo que hacen es que te sacan de juego. Y ya viven en el exterior. ¿Qué pueden hacer desde aquí? Hablar con ustedes, pero no puedo tumbar el gobierno. No puedo ir a la calle a protestar. Entonces, déjalo que siga hablando del exterior, pero bueno, él no es un peligro para nosotros dentro del país. Pienso que ellos lo hacen de forma muy individual. Conozco personas, te puedo decir, que pasaron 15 años y 20 años sin poder salir de Cuba. Conocí casos de personas que pidieron la salida del país en los años 60 y lo dejaron salir en los años 80. O sea, a retirarse, a jubilarse a los Estados Unidos. Porque mantuvieron en Cuba 15, 20 años retenidos. Conozco casos de personas que la familia estaba en España, la madre, un hombre, y él estaba en Cuba, no lo dejaban salir. El gobierno cubano, para castigarlo políticamente, lo retuvo en Cuba durante muchos años y su familia estaba viviendo en España y no podían visitarlo. O sea, eso depende de lo que decida la policía política. Cada caso es individual para ellos. ¿Cree usted que sin violencia se puede conseguir algo? Pienso que el recurso más bello es no usar la violencia. ¿Viste lo que pasó? Después cuando que sale al final, el muro de Berlín. El muro de Berlín no lo tumban con violencia, sino que las protestas populares conllevaron al sistema a reconocer que habían perdido. O sea, no fueron personas que fueron con tanques, aviones a tumbar el muro de Berlín. La misma población por las calles protestando fue la que venció al sistema. Y pienso que es el recurso cristiano. Yo también digo que es un testimonio cristiano no usar la violencia para resolver ningún problema. La violencia no es ninguna solución. No creo que en Venezuela tampoco ahora una intervención militar vaya a resolver el problema de Venezuela. Va a haber más muertos. Buenas, soy Ander Chavarri y aquí. Tú eres cristiano y rezamos en la cárcel. Te doy testimonio. Mira, testimonio, cuando les cuento un poco eso, a mí me bautizaron en Cuba, en el año 59. Nunca participé en Cuba en actividades de iglesia, ni nadie nunca me llevó a la iglesia. Yo crecí en un país que contaba al principio de iglesias cerradas. La que estaba cerca de mi casa tenía un candado puesto y solamente la abrían una vez al mes. Y nosotros los chicos que crecimos nos decían, estos son enemigos de nosotros, los católicos. Yo era católico, o sea que crecí. Cuando yo llego a la prisión a La Habana, que estoy en una celda metido,
que no puedo describir todavía, ese lugar era tétrico, era tenebroso. Me encuentro en la pared de la celda, alguien escribió con el dedo en el polvo, estaba puesto, no temas. Y esa frase me quedó grabada, no temas. Un día después, a la celda traen a otro prisionero. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿Quién puso eso? Yo no sé. Estaba en esta celda y hace muchos meses y siempre veo eso puesto en la pared. Pero debe ser algo bíblico, quizás religioso. Y él me pregunta, ¿sabes algo de la Biblia? Y yo no conozco, no tengo la menor idea. Y ese hombre, un prisionero que llevaba meses detenido, que por cierto estaba muy blanca la piel, blanca como la leche. ¿Saben por qué? Porque no lo sacaban a coger sol. Ese prisionero comenzó a explicarme en esa celda algo sobre la Biblia, ¿no? De dónde la escribieron, cómo hicieron, cómo fue. Y ahí, bueno, poco a poco, después cuando regresé a Alemania en el año 1999, hice la confirmación, me confirmaron, y 40 años después, bueno, que puedo decir que Jesús trabajó conmigo muy silenciosamente. Porque yo sentía que había algo que me estaba ayudando, pero no sabía qué. Y es una experiencia que cada uno pienso que puede tener siempre presente. Hay una canción muy linda de Alejandro Sanz, que dice, la canción se llama Jesús, ¿no? Es el verbo, no es el sustantivo, es acción, es mostrar que eres cristiano, no ocultarlo. A veces tenemos miedo de decirlo, o por comodidad no queremos discutir con el otro. Hay que decir, somos cristianos y somos bautizados y intentamos entonces hacer lo mejor de nuestra fe religiosa. No somos perfectos, ¿no? Eso es todo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Qué crees que deberíamos hacer las personas de otros países para ayudar con la situación que hay ahora en Cuba? Yo pienso que no solamente en Cuba, cuando hablo de Cuba hablo de mi país, pero pienso que internacionalmente. Lo que ustedes no pueden permanecer es pasivos ante las violaciones de derechos humanos. La política es otra cosa. Cada uno tiene un perfil político. Cada uno piensa, creo yo que piensa en ese caso, un partido, unos son más ecologistas, otro el partido el otro. Yo pienso que es la defensa de los derechos humanos. Que cada uno de ustedes no vea que cuando violan los derechos de una persona, un país, que se quede pasivo, que piense que todo a mí no me pasó, eso es un problema del otro. Esa actitud de decir, me enteré de un chico que le dieron una paliza, unos encapuchados, hace unas semanas, pues, unos meses, porque él tuvo una posición, bueno, a favor de España, otro en contra, y él dijo que estaba a favor, y le dieron una paliza. Y yo me pregunto, bueno, lo que es la paliza, sí, pero ¿y los demás qué hicieron? Que estaban alrededor, que daban esa paliza. Y hubo después un acto contra esas personas, demostrar, no estamos en contra de la violencia, el chico puede decir lo que quiera, pero nadie tiene derecho a golpearlo. Yo viví en Alemania, estábamos muy racistas. Cuando llegué a Alemania en el año 92, cerca donde yo vivía un tiempo, había unas casas donde vivían vietnamitas. Habían pedido asilo político. Y una vez, en el año 93, comenzaron a llegar personas a tirarles esos cócteles Molotov, ¿no? Y a tirarle piedras a los vietnamitas. Y se creó un cerco alrededor de ese edificio, incluso llegaron a meterle fuego al edificio. Lo que más me impresionó a mí no fue las personas que lo hicieron, sino los que estaban alrededor y no hacían nada. Los que se quedaron pasivos ante ese acto vandálico, racista, xenófobo se puede decir, porque eran vietnamitas, y querían entonces echarle miedo, castigarlo. O sea, esa política de yo no me meto con esto, que eso no es mi problema. Ellos que lo resuelvan solo. Y eso es lo que pienso que tenemos que hacer nosotros, no quedarnos pasivos cuando pasan esas cosas. El sacerdote polaco, asesinado también por la policía política polaca, él dijo una vez que a veces somos culpables de nuestras faltas de libertad, porque por comodidad o por miedo
aceptamos sus mecanismos. Por comodidad, bueno, estoy en mi casa viendo la tele o YouTube, ¿qué me interesa a mí lo que pasó en la esquina? A mí no me pasó. Y eso hay que evitar esa pasividad, hay que defender los derechos fundamentales, sin caer ahora en discusiones ideológicas ni políticas. Pienso que no es importante en ese momento qué partido uno tiene, si los derechos humanos es algo universal. No tienen color político en ese caso. Aquí en España, por usar la palabra, te meten en la cárcel. ¿Acaso eso no es una dictadura también? Yo creo que en España, por decir la palabra, pienso que ha habido casos, yo conozco el tema ya, pienso que ha habido casos de que realmente la justicia y la policía ha usado la violencia, pero yo pienso que no. Pienso que hay casos, yo se los conozco algunos, pero no creo que... En un grupo anterior me dijo un profe de otra escuela que pensaba que aquí en España lo que existe en la política es una oligarquía, que cogemos a los políticos un par de tiempo, que esa oligarquía, él lo dijo, no le pasó nada, salió. Cuba lo dice y no sale de la puerta, se desaparecen. Yo pienso que hay libertad de expresión, la gente dice lo que piensa y se puede discutir de muchas cosas. Ahora estoy en contra de la violencia que sea policíaca, que se ha sucedido en los últimos años, ha aumentado esa violencia y bueno, la intolerancia política. Existe. Hay algunos políticos que son intolerantes y eso hay que prohibirlo, no hay que perseguir a nadie por lo que piensa ni por lo que dice. ¿A Fidel Castro le has conocido personalmente, ya que estamos hablando? En 3 ocasiones tuve la oportunidad, una vez tenía 11 o 12 años, yo estudiaba en una escuela militar, en un colegio militar, y él visitó ese colegio y yo fui uno de los alumnos que escogieron para recibirlo. Con 11 o 12 años, es como las personas que me dijeron que cuando era muy chico que se encontraron con Franco, o con Mussolini, o una señora me explicaba en Berlín cuando ella conoció a Hitler. Eso te crea un impacto, conocer a una persona así. Nunca se me olvida cuando el dictador cubano me pasó la mano por el hombro, me hizo así unos golpecitos, sentía ese golpecito durante meses después, ¿no? Conocer al dictador, al revolucionario, al comandante. La segunda vez estaba en un acto político y no me interesaba, tenía como 16 años. Y la tercera vez estaba trabajando en una empresa y el comandante, el dictador, fue a visitar esa empresa y mis colegas me dijeron, que viene Fidel, vamos a verlo. Y dije, no, esta vez no quiero verlo. La tercera vez seguro que no. Ya 2 veces es suficiente. Ya tenía 20 y tantos años, ya me di cuenta que no tenía ninguna fascinación por un dictador. Conocía muchas víctimas, conocía las cárceles. No tengo que ir a saludarlos, ignorarlos mejor. No tirarle piedras ni entenderlos, ignorarlos, sin mí. O sea, esa fue mi experiencia muy corta con ellos. Eso hace muchos años. ¿En qué momento de tu vida fuiste feliz? Bueno, mi niñez en Cuba, a pesar de todas las escaseces que teníamos y que no teníamos casi comida y todo, la niñez siempre en ese caso es feliz. A veces cuando te encuentras personas que viven en estados de pobreza en África o en América Latina, te dices, soy feliz, porque es tu niñez. Vives jugando con tus amigos. Fui feliz en mi niñez. Tengo recuerdos de Cuba en mi niñez muy felices, ¿no? Y aquí también en Alemania, también en la dictadura de Alemania Oriental, fui feliz también. Me enamoré con mis amigos, íbamos a bailar, ¿no? O sea, disfrutamos, fui feliz muchas veces. Soy feliz ahora más que antes, porque vivo en libertad. Así, una cosa, ¿qué es lo que más te ha gustado de la gastronomía aquí en el País Vasco? Así, de la verdad, el pulpo. El pulpo. El pulpo me encantó porque el pulpo no queda como aquí. Lo que pasa es que mis amigos que me invitaron, mis hermanos en la feria, que me han soportado estos días en Berlín, ¿no? Que realmente he pasado con ustedes momentos muy felices,
y nos hemos enriquecido unos con otros. He aprendido, y ustedes muchos me enseñaron que el pulpo hay que darle una paliza. Y yo no sabía que dar una paliza para que se ablande. Y cuando hacía el pulpo en Berlín, me quedaba siempre duro. Y ahora aprendí que bueno, que darle un poco de palo al pulpo para que se ablande la fibra. Pero bueno, otras cosas que voy a probar en los próximos días. Después les mando una receta cubana para que hagan una comida cubana. Que también es sabroso. ¿Y nos podrías decir algunas... Espérate, que no te escucho. Las diferencias entre el comunismo de Cuba y el de Alemania? No había mucha diferencia. La represión casi parecida. Lo que pasa es que el socialismo tropical es un poquito más alegre. No era tan gris. Cuando ibas a Berlín a un acto político, todo gris, el tiempo de invierno. Y en Cuba, bueno, un poco más tropical, ¿no? Un poco más de música. Pero es igual. O sea, son dos mundos diferentes geográficamente, ¿no? No puedes compararlos. Venga, no te dé pena. ¿No cree usted que la revolución que hizo Fidel Castro mejoró la situación de Cuba antes de estar con Batista? Hasta el año 59. Entonces después empeoró. Estaba mejor con Batista. No, tampoco. Ni Batista ni Castro. Democracia, libertad. Fidel Castro ayudó. Hay un problema a veces. Que la gente piensa que Fidel Castro, Fidel Castro fue el único que liberó a Cuba. El pueblo cubano, ¿no? Mi familia incluso ayudaron a sacar del poder al dictador Fulgencio Batista, un dictador brutal, corrupto y sangriento. Nadie del pueblo quería. Pero cuando el comandantísimo llega al poder, convierte esa revolución en una dictadura. Y ahí donde decimos nosotros los cubanos, sí, revolución, muy bien, pero dictadura no. Y para mí, ni Batista ni Castro, democracia, diálogo popular, discutir las cosas pacíficamente, libertad de expresión, muchos partidos políticos que discutan entre ellos, una sociedad civil, y eso no existe en Cuba. ¿Cree usted que hay algún Estado democrático en el mundo en general? Pienso que la democracia es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Lo que tenemos en estos momentos es que no ha terminado. Esa es la peor forma de gobernar que existe. La democracia. Porque la única que puede gobernar es una democracia, lo más dictadura. Pero si me preguntan, esta democracia que tenemos no es perfecta. Pero tampoco es una dictadura. Hay que perfeccionarla, trabajar para que mejore. No es una dictadura en su opinión, porque teniendo en cuenta mi opinión, me parece totalmente una dictadura, ya que cuando la educación se vuelve privada o la sanidad se privatiza, allá vamos mal. En Cuba, sanidad pública, educación pública, exportamos futbolistas, importamos médicos. Exportan médicos. Mira, lo que pasa es que déjame que me defienda. Lo que pasa es que están muy mal informados. Están muy mal informados de lo que es la educación en Cuba. La educación en Cuba es política. Te indoctrino desde que naces hasta que te mueres. Y te doy la posibilidad de las aulas que hagas un par de saltos y piruetas. Si tú sales de esas aulas y no dices lo que tienes que decir, estás fuera del juego. La educación para ti no va a existir, porque no te adapta a la educación. Estás adoctrinando en la escuela. Un niño que se levante por la mañana y tenga que decir pionero por el comunismo, y en cada escuela hay un cuadro de Fidel Castro,
y le digan sé de Castro, de Che Guevara, eso es ideología. Así no viven ustedes en España. Nadie puede decir que lo están hay quizás solución política en cada colegio, puede ser así. Los médicos cubanos, para que tengan una opinión, los médicos cubanos se han convertido en esclavos de la dictadura. Cuba no exporta médicos, Cuba vende los médicos. Y lo que le pagan es un salario terrible. Los médicos tienen una función humana, no tienen que vivir, ¿no? Tienen que comer, tienen familia, tienen hijos. Y lo que ha hecho el gobierno cubano con los médicos es hacer negocio con los médicos. Te mando para Venezuela, ayudas a los pobres, algo muy lindo, pero te pago un salario y no te permite vivir. ¿Sabes cuántos se han quedado que no quieren regresar? Muchos no quieren regresar. Y si regresan no tienen familia en Cuba, porque no pueden estar con su familia en Brasil o en Venezuela. Cae en la explotación del gobierno cubano hacia esas personas. Lo que pasa es que existe un sistema de desinformación muy grande sobre eso. En internet puede ver muchos médicos cubanos que han dicho su opinión libremente, cómo funciona, qué están haciendo, lo que están pasando en Brasil y en Argentina. Es muy lindo ayudar, pero tampoco es lindo explotar a que quiera ayudar, ¿no? Se da ganancia, que son millones de dólares, se queda a la dictadura. Y la salud pública, para decirte la verdad, es lo que debe hacer cada gobierno, darles a la gente salud pública como gratuita, pero tiene que funcionar. Los hospitales cubanos en estos momentos, no por el bloqueo norteamericano, no funcionan. Si vas a un hospital cubano, tienes que llevar la sábana, tienes que llevar la comida, incluso a veces hasta las medicinas. O sea que el sistema es bastante complicado de explicarlo y ha sido un rejuego de la dictadura para tener personas que los apoyen. Yo les recomiendo que se informen más de lo que está pasando en Cuba. No solamente que digan la opinión del gobierno cubano, escuchen las opiniones de los opositores. Porque a veces solamente vemos lo que está puesto en el periódico, lo que dice un partido tal, pero no escuchamos lo que dicen los opositores cubanos y el pueblo cubano. No, eso no lo voy a preguntar. O sea que es difícil el tema porque hay explotación, lo que estamos viviendo de los médicos cubanos. Y las escuelas cubanas, las escuelas de educación política. ¿Quieres preguntar? Bueno, pues vamos a ir terminando. Agradecer Esperanza. Bueno, vamos primero, empezamos un poco. Primero agradeceros bueno, el esfuerzo de hora y media de estar preguntando vuestras dudas. Creo que por lo menos, yo creo que el pensar, reflexionar, compartir inquietudes es bueno, sano. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por escucharnos, pero bueno, creo que ha sido posible tener un diálogo interesante. Tengo que agradecer a Jorge su testimonio, que yo creo que es muy interesante, nos hace acercarnos. Y nada, seguir investigando, respetar, defender vuestra vida.